con el tema ¿Cómo evoluciona mi crecimiento espiritual en Jesús? Adelante, Marisa. Se está escuchando entrecortado. Sí, es la conexión de ella, es el internet de ella. ¿Ella lo está haciendo de un teléfono o de una computadora? No sé. Esto no lo podemos ver de acá. Ok. Mi objetivo es soltar el temor para lograr nuevos milagros con Jesús. Ahora paso a definirles lo que el significado del título tiene para mí. Y entre ellos es la palabra cómo. Significa del modo o la manera que. Otra es un interrogativo y exclamativo. Otra de las palabras que sentí que debí buscar fue evolución. ¿Qué significa evolución? Desarrollo de las cosas por medio del cual pasan de un estado a otro en forma gradual. Otra definición es movimiento que hacen las tropas pasando de unas formaciones a otras. Y esto me gustó mucho porque nosotros en este momento somos una tropa, somos una agrupación, somos soldados de Cristo, somos un ministerio y estábamos reuniéndonos de forma presencial y ahora nos estamos conectando de forma audiovisual, cuestión de que estamos sufriendo transformaciones, pero todas esas transformaciones guiadas por el Señor Jesús. Otra definición es mudanza de conducta o de actitud, que viene a ser lo que necesitamos, cambiar nuestras conductas, las cosas viejas aprendidas, nuestras actitudes. Y sentí que esto se conectaba mucho con la transformación que ha llevado mi vida espiritual. Otro, desarrollo o transformación de las ideas, esas ideas que tenemos en nuestro cerebro que de repente no nos permiten captar lo que verdaderamente necesitamos para evolucionar. Y otro de los significados es proceso, lo que todos vivimos en diferentes tiempos, en las diferentes áreas de nuestra vida, proceso. Entonces busqué también los sinónimos. Aquí tenemos el sinónimo de proceso: renovación, progresión, cambio, transformación, metamorfosis, reforma. Y en estos sinónimos pude ver que cada uno tiene un poco de estas situaciones que nosotros vivimos a diario. Entonces, entre los antónimos solo encontré uno y es estancamiento, que es lo que viene a suceder cuando decidimos quedarnos en la zona de confort, cuando, oye, si pudiera, pero no, mejor lo dejo para más tarde, o yo me conformo con esto me es suficiente. Entonces, allí ese estancamiento es lo que va a impedir, es lo contrario a la voluntad de Dios, a la evolución. Entonces, cuando nosotros decidimos evolucionar, estamos rompiendo con el estancamiento. Entonces, ya yendo al volvimiento del tema, quiero compartirles que para que se entienda
el significado de los que hoy les voy a compartir, debo empezar dando unos toques de la evolución de vida espiritual. Era Jesús como amigo, como hermano. Simplemente sabía que había un Dios Padre. Pero al yo decidir, porque fue una cuestión de decisión, me encontré con que había un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y que eran tres en uno. Entonces, me empezó, yo dije, pero ¿cómo? Si yo siempre he escuchado que Dios, 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 Dios. Y ahora, ¿cómo es eso que son tres, pero son uno? Y que donde está el uno, está el otro. Y que el uno es el que quedó aquí y que el otro está sentado en su... O sea, para mí eso era un tremendo conflicto, pero era porque estaba en desconocimiento. Entonces, desde pequeña sentía que yo era diferente a los que me rodeaban, a grandes y a pequeños. Y así fui creciendo. Algo en mí me decía que no sé, como que algo había que yo tenía guardado, pero muy, muy dentro de mí. Y ahora puedo entender que era esa designación que Dios tenía, ese resguardo, ese señalamiento, para que cuando yo fuera más grande, ya buscara de una forma diferente de Él. Entonces, esta incertidumbre me llevó a ser introvertida, muy temerosa, poco social e incluso a tener baja autoestima. Luego, teniendo más conocimiento de la vida y queriendo algo más de eso que me indicaba dentro de mí, que había algo más para mí, que yo era diferente, para mis padres y para todos los demás, me veía de repente como si yo fuera una chiquilla ñañeca, malteada, o que era lenta. Para mis amigos, los amiguitos, los vecinitos, yo era como lenta, porque en vez de salir al patio a corretear, yo prefería quedarme adentro de la casa. Entonces, teniendo todas esas cosas dentro de mí que yo no entendía, tomo como meta prepararme académicamente lo mejor posible para que a mis padres no les faltara nada en su vejez. Y esto lo hice como agradecimiento de lo que ellos habían dejado atrás cuando dejaron la abundancia que ellos tenían para venirse a un lugar donde no tenían nada. Luego de ya haberme preparado, tener trabajo, tener un trabajo seguro, tener un título universitario, me doy cuenta de que me sigue haciendo falta algo. Todavía eso estaba dentro de mí. Necesitaba algo más. Me caso, tengo familia, tengo hogar, una parte Hola, hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, Hola. sí te escuchamos. Ajá. Entonces, ahora vamos a ver las acciones que practiqué yo durante la evolución.
esforzándome. Aquí siendo valiente, tomándome de la palabra, una de las palabras que me ayudó muchísimo fue Josué 1:9 y Primera de Corintios 16:13. Cuando me refiero a esforzarme, lo tengo en el plano natural y en el plano espiritual. Los horarios de trabajo en lo natural, la economía apretada, que de repente no permitía moverme como yo necesitaba, pero en el plano espiritual, yo quería asistir a esas reuniones, porque esas reuniones me llenaban, esas reuniones me hablaban de algo diferente, esas reuniones yo sentía que iban haciendo un clic con lo que faltaba dentro de mí. Y al mismo tiempo decido servir, comienzo a servir, atendiendo a los que llegan, dando una palabra, acercándome a personas que en mi corazón yo sentía que un abrazo, cuando aprendí a abrazar, porque cuando antes de aprender ese abrazo no, pero cuando ya aprendo en Dalcor a abrazar, en mi corazón siento alguien dar un abrazo fuerte, fuerte, que era nuevas fuerzas, sometiéndome, es otro de los puntos de estas acciones practicadas. En este someterme viene a aflorar lo que orgullo. María Luisa antes era horriblemente orgullosa. Eso era una de las cosas que algunas de las máscaras que yo tenía para defenderme de esas que no podía entender. Entonces, el sometimiento a la autoridad, el sometimiento a personas de repente que yo no conocía, me daba a mí como ese golpe en eso que era fuerte para mí, pero que me hacía. Entonces, pero eso me da humildad. Cuando yo logro someterme, la humildad en mí empieza a subir y el orgullo empieza a bajar. Allí yo encontré apoyo en Efesios 1:20, en Santiago, buscando la verdad, siempre la verdad. Había algo que esto no, buscando la verdad, llamando a su misericordia para que me diera eso que yo estaba buscando y que ni siquiera sabía qué era. Entonces, tocando a su corazón, cuando ya aprendí a orar de una manera diferente, yo busco tocar el corazón de Jesús para que derrame su gracia sobre mí, escuchando, para poder, Dios, cuál era la voz con la que podía identificarlo y cuál era la voz que no venía de Dios para poder avanzar. Otro de las no conformándome. Recuerdo una que en una de las reuniones que Gloricel nos hacía en su casa, reuniones formativas, uno de estos siervos de Dios me dijo a mi oído, no te conformes. Dios tiene mucho para ti. Eso fue como una escritura en mi corazón, en mi mente y en mi corazón, que me ha servido de mucho. Entonces, una de las citas bíblicas que me ayudó mucho es Romanos 12:2. En este no conformarme, puedo decirles que de repente, en mi humanidad, yo decía de que, ay, aquí estoy bien, oye, pero si es que ya estoy sintiendo en mi corazón algo diferente, pero hay algo más fuerte, me dice, no te conformes, hay algo más. Entonces, otro de las acciones, resistiendo.
Aquí en resistir, como ven la diapositiva, es allí, hay algo pesado, pero entendiendo que el Señor no nos da carga que nosotros no podamos llevar. Entonces, allí en ese resistir, tengo total dependencia del Señor Jesús. Aquí en resistiendo están los tropiezos, están las caídas, están las derrotas, están las ofensas, está el desánimo y todo eso. Me sirvió muchísimo Efesios 6:13, Santiago 4:7 y Primera de Corintios 10:13. Otra de las acciones, ofrendando. E incluso ofrendando lo que no tenía. Pese a las necesidades que yo tenía, entonces entendí que yo podía ofrendar ese poquitín que yo tenía, yo lo podía compartir. E incluso el nada. Y entendí que ofrendar no es tirar el dinero, sino es sembrar. Porque tú puedes ofrendar tu tiempo sentándote al lado de alguien que necesita una palabra de aliento. Eso es una siembra. Alguien en la calle que está pidiendo dinero y se te acerca y tú una monedita, eso es ofrendar, porque Dios eso lo ve con algo que tú estás compartiendo de eso poquito que tienes. Y ahí en ofrendando aprendí también a diezmar, que está escrito en la Biblia y que lo que tú des, ese pequeño aporte, esos 10 centavos de cada dólar, es tu semilla segura. El Señor te regala 90 centavos, los que tenemos el dólar, y solo te dice, dame una pequeña porción. Entonces, esa pequeña porción es la semilla segura que te va a permitir continuar. Entonces, yo eso lo he podido vivir y créanme que es maravilloso cómo ese sembrar en tierra buena da frutos. Esperando, es otra de las acciones. Esperando en lo inmediato, esperando respuesta, esperando guía. Y allí se practica mucho la paciencia, porque como nos dice nuestra guía, yo puedo decirle al Señor, acelera los tiempos, pero si yo no estoy preparada para ese tiempo acelerado, para recibir mi milagro se va a perder. Y mi milagro debe ser para convertirlo, para multiplicarlo en otros milagros. Otra de las acciones es entregando todo. Es soltar. Oré, tengo confianza y suelto. No es que voy a cruzarme de brazos, no. Es que voy a confiar de que el soltar sobre Jesús, esas situaciones con las que yo no puedo, me va a dar resultados. Aquí tengo Primera de Corintios 13. Tengo confiando. Confianza es fe. Fe. Ahí no hay de otro. Ese es confiar, es fe, es la certeza, ¿verdad? De lo que no se ve, pero la convicción de lo que yo quiero, de lo que yo espero, sí está de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios. Otra de las acciones, no olvidando de dónde vine, mis inicios, de dónde el Señor me sacó, de dónde el Señor me rescató, del lodo cenagoso, del pozo profundo, de idolatría, y de muchas otras cosas de incredulidad. Otra de las acciones es reconociendo. Aquí en el reconocimiento viene mucho meditar mis errores, mis pecados. ¿Qué tengo yo que no me permite llegarle con una transparencia total al Señor? En mí pude identificar, no, yo no lo identifiqué realmente, me lo identificaron y me lo señalaron, la religiosidad, por todas las
las conductas mal aprendidas, que de repente no fue ni intencional de nuestros padres, pero es lo que ellos sabían. Pero el Señor es tan maravilloso que esos errores nosotros ahora en conocimiento pleno podemos corregirlos. Tengo la renuncia. Una vez que yo tengo identificado esos errores, esos pecados, renunciar. En la renuncia tengo la confesión, tengo los hábitos mal aprendidos que les mencioné, la familia, hay que renunciar de repente a amigos, a amistades, a bienes e incluso a familiares. Cuestión dura, pero que cuando estamos decididos a tener algo diferente, a evolucionar, es necesario hacerlo. Perdonando de corazón, y olvidando, no dije que perdonó, pero no olvidó, no, aquí en Jesús es perdonando y olvidando, tirando esas profundidades del mar, como lo dice su palabra. Yo en lo personal aquí tuve una experiencia tremenda en el perdón, y fue el perdón identificativo. Aquí yo tuve que hacer identificativo por mi papá, más que nada, que tuvo una enfermedad muy larga y que tenía mucho resentimiento en su corazón. Entonces aquí yo fui guiada a hacer perdón identificativo, y miren, fue algo bien fuerte, pero con la guía correcta pude hacerlo y fue liberado de eso. Entonces, otro de los puntos es no juzgando. Cuando yo juzgo, según la palabra aquí en Ezequiel 18:30, en Mateo 7:1 y en 1 Colosenses 4:4, si yo juzgo, tengo que esperar que voy a ser juzgada también, y en medida buena. Así que no subestimando al enemigo, como ven aquí la diapositiva. Estoy viendo un gatito, pero en realidad hay un feroz tigre. Entonces, nunca subestimar al enemigo. Otra, abriendo sin reservas los lugares fríos y oscuros de mi mente y de mi corazón, y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que entrara, dándole el derecho legal para que Él entrara a todos esos lugares que ni siquiera yo misma conocía. Otra de las acciones que yo ejecuté, y yo puedo decir que fui atrevida en eso, yo reté a Dios. Yo lo reté porque yo sentía que no había un crecimiento como el que yo quería. Y le dije, si tú eres Dios, y eres tan grande, eres tan poderoso, demuéstrame que tú estás conmigo y que quieres algo diferente conmigo. Entonces, ese reto me ha llevado a ser uno de los líderes de Dalcor, porque le dije, tú no me has dado poco, tú me has llevado a más. Y yo creo que el resultado de este reto que yo le hice a mi Dios, en el nombre de Jesús, me ha llevado hoy en día a llevar esta palabra a lugares que yo ni siquiera imaginaba. Otra de las acciones fue pidiendo confirmación de las cosas, pero confirmación clara y sencilla, porque de repente yo tenía unas confirmaciones que yo no las entendía, y yo decía, Señor, pero es que si yo soy una niña, yo soy una niñita, tú me estás respondiendo, pero yo no veo con claridad. Entonces, ahora he aprendido que debo pedir las confirmaciones claras y sencillas. Y la última de estas acciones es intercediendo. Yo creo y tengo la convicción de que todo este cúmulo de acciones que yo ejecuté en este momento, a mí me han llevado a formar parte de oraciones, grupo de oraciones de intercesión. Me ha llevado a participar en reuniones grandes, muy grandes, en que se me haya pedido que dé una palabra de parte del Señor Jesús, que me ha llevado hasta en un bus
que una persona se me siente al lado y me pregunte, ¿usted conoce de Jesús, verdad? Ore por mí. Y cosas así. Entonces, yo creo que este cúmulo de acciones con las que yo he venido recorriendo desde mis inicios me ha llevado a desarrollarme de manera que ahora yo sé que mis oraciones son escuchadas y sé que son respondidas en intercesión y en la parte personal. Y quiero que algo que les quede bien clarito. Todas estas evolución que he podido tener son gracias a la guía de personas entendidas en la palabra que Dios ha puesto en mi camino. Vamos a otro puntito. El que sigue, María. Las oraciones de guerra me llevan a una mayor evolución espiritual porque están ideadas por Dios para demoler fortalezas. Estas oraciones son para que estén grandes progresos en su vida en sus lugares donde viven, las ciudades y en las naciones. Ahora el Señor hoy día, el Señor anda buscando soldados, ejércitos, esas son que Hola, Lenis. Y aquí estoy. Sí, te escuchamos. Ok. Como les decía, estas oraciones nos van a dar la victoria en nuestra familia, en nuestras ciudades, en las regiones, además de dejar un camino claro para las generaciones siguientes. La palabra de Dios es como un martillo que re la piedra en pedazos. Y tenemos aquí la roca, que es Jeremías 23, 29. La cámara. Fue derrotado en la cruz. Los principados, las potestades han sido despojadas. Aquí, cada miembro del coro hacemos valer esa victoria mediante nuestras oraciones, pues estamos ejecutando la sentencia escrita. Y esto legalmente está afirmado en Colosenses 2:15. El Señor Jesús es la fuerza de mi vida, como lo decía David en cada una de sus victorias, para lograr nuestras victorias en el nombre de Jesús. Entonces, en este crecimiento espiritual, puedo decirles que he tenido fuerza, vigor, esperanza, anhelos por continuar
en este listado de libros son innumerables, sugeridos o que el Señor nos ha puesto, que les van a aparecer ahí en pantalla, como la Biblia es el primero, el fundamento, y por lo regular yo uso más de una, porque una me aclara una cosa, la otra, y entonces así tengo una visión más amplia. Tengo aquí las promesas personales de Luis Palau, que en un principio nos fueron sugeridas y que allí es maravillosa la forma como se nos lleva a buscar esas promesas que tú quieres y que Dios ya tiene. La hora milagrosa, que la hora milagrosa fue uno de los puntales para romper la religiosidad en mí y poder evolucionar, porque cuando yo me conecté realmente con la hora milagrosa espiritualmente, tú puedes pasar todo el día, y dice que en una hora, pero cuando tú vas al análisis de cada cita bíblica que está aquí, yo hacía ayunos personales con la hora milagrosa, y ahora de repente cuando yo digo, Señor, ¿hoy con qué? ¿Hoy con qué? Me voy a la hora milagrosa, siempre guiada por el Espíritu Santo que indica. Las promesas de Jesús, de David Wilkerson, es una forma, son parecidas a las promesas personales, pero este señor David Wilkerson las desglosa de una manera diferente, que eso me sirvió muchísimo. Otra fue las oraciones que dan demonios, de John Icahn. Este libro es una guía porque nos enseña a usar esos verbos, nos enseña de una forma clara, nos explica, nos va dando pautas de las situaciones que nosotros vivimos y cómo atacarlas. Y allí lo que más me gustó fue eso, el uso de esos verbos que hablábamos la semana pasada para poder derrotar, para poder incapacitar a esos demonios que están haciendo oposición para que nosotros recibamos nuestros milagros. Otro que me encantó también de Iris Delgado es Satanás, mis hijos no son tuyos. Ese libro me enseñó mucho porque ella pasó por situaciones difíciles acerca de hijos y yo estaba pasando en el momento que este libro llegó a mis manos, yo estaba pasando situación difícil también con mis dos hijas, especialmente con una. Entonces, ella tiene oraciones allí y tiene guías, experiencia de cómo orar por tus hijos para rescatarlos. Y otro, si no fuera por la gracia de Dios, de Joyce Meyer. Joyce Meyer a mí me encanta cómo escribe. Es una forma sencilla y yo cada vez que leo un libro de Joyce Meyer o un capítulo, yo siento que yo me conecto con algo tan grande, tan fuerte, tan poderoso, porque a través de esas líneas yo me conecto con eso que tiene ella y que puede transmitirlo de una forma tan sencilla. Entonces, habiendo cumplido con este tema, puedo darle las gracias y solicitarle las preguntas. Hola. Hola. Gracias, María Luisa. Estoy aquí de asistente de presentación. Creo que aquí termina, ¿verdad? Sí, Maribel. Sí. Ok. Bueno, Cloricel, no sé si tengas algún comentario para María Luisa. Me gustaría que empezara otra y después voy yo. Ok, ¿alguno tiene alguna pregunta para María Luisa que quiera preguntarle o comentarle? Pues el mejor momento. Yo, habla Mel, Hola, para mí, Hola, Mel. hola a todas, aquí está mi cara, ya me pueden ver, ya estoy, ¿cómo se dice?, con más batería. Quería darle las gracias por tan ameno
¿cómo se dice eso? Por la conclusión que nos dio del día de hoy de su vida en esencia con Dios. Y me pude reconocer en varias cosas que dijo, en la parte de ser diferente, en la parte de ser un poquito cohibida y en la parte de que tuvo que aprender a buscar de Dios por medio de otros y que Dios le enseñó en muchas maneras de que usted era bendecida y favorecida con su gracia. Yo le quiero dar gracias porque lo ilustró de una manera tan sencilla y tan fácil de entender y de darle la gracia porque al hacer eso me ha hecho comprender muchas cosas con respecto a mi vida personal, física y mental, en la cual me sentía un poquito así como enredada, por decir. Entonces, escuchándola a usted, me he dado cuenta de que también hay un llamado para mí por parte de Dios. Y le quiero dar gracias por eso. Ok, placer. Para eso es este grupo, para eso es esta conexión, para que vayamos identificándonos, para que vayamos viendo, para que vayamos escudriñando dentro de nosotros qué es lo que el Señor quiere. Porque es que no nos conocemos, ese era yo no me conocía. Y tal vez esos temores, esa introversión, eso de sentirme tan poca cosa, era porque yo no me conocía. Y acercándome al Señor Jesús a través de este grupo, donde tú te tienes que desnudar, que te tienes que desnudar, entonces allí vi que hay algo precioso dentro de mí, algo fuerte, y ya no fuerte en lo natural, sino en lo espiritual. Amén. Ahora yo sí quiero participar. ¿Cómo no, Gloricel? Te doy el pase con mucho gusto. Adelante. Mira, María Luisa, me pareció bien, pero no me pareció espectacular. Primero, tú sabes que yo siempre he intentado que ustedes desarrollen, porque conozco las capacidades de ustedes y tú me has hecho sentir que algo faltó. Yo no soy muy devota de los data shows ni de las presentaciones que se preparan, porque en el área espiritual las cosas que se preparan impiden que se desarrolle lo que tú tienes adentro de ti. Creo que tú eres una persona que tienes muchos talentos de parte de Dios, pero me quedé con ganas de escuchar más. Entonces, primero se perdió tiempo con la conexión. Primero hubo interrupción en algún momento. Y tú tienes la capacidad para fluir en el espíritu, que es lo que Dios quiere, lo sobrenatural. Tú eres una mujer que has experimentado muchas cosas sobrenaturales en tu vida que necesitan darse a conocer, porque aún en medio de lo que te han dicho hoy en la mañana, tú estás ahí con la mascarilla, pero dando lo mejor de Dios, porque tú quieres demostrar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces, no te vas a ir sin satisfacer mi deseo. Entonces, Pregúnteme. no te voy a preguntar, te voy a pedir que desarrolles sin documentación escrita, sino lo que salga de tu corazón. ¿Cómo lograste romper con tu religiosidad y provocar que lo sobrenatural de Dios empezara a producir esa María Luisa que yo conozco y que todos tienen derecho a conocer? Háblame un poco de eso.
Ok. Ay, gracias, Gloricel. Mire, cuando Gloricel pudo identificar en uno de esos viajes que vino a Panamá, nosotros íbamos a hacer una visita a la Chorrera. Iba Maribel, Gloricel y yo. Entonces me dice Gloricel, ¡ah! Tienes un espíritu de religiosidad. Y yo dije, yo, religiosa, porque yo estaba pensando que religiosidad era el santo, era la oración repetitiva. Todavía esa parte de mí no se había abierto, que tú puedes ser religioso cuando tú tienes un carro que amas mucho, tienes un hijo que amas más que a ti misma, tienes un trabajo al cual le das más que lo que le das a los de tu casa. Entonces yo empecé a analizar, empezó a analizar y a buscar. Se fue el sonido. Sí, es que está teniendo problemas con su internet, Gloricel. Ya, ok. Está teniendo problemas con su internet. Vamos a esperar que en el nombre de Jesús se reactive. Amén. Mientras que ella regresa, yo sí quisiera comentar lo importante que desarrollar su personalidad con el Señor puede provocar muchas cosas buenas para la vida de ustedes. Yo fui muchos años una mujer con sabiduría humana, pero eso no me ayudó de nada. ¿Ya estás ahí, María Luisa? Entonces, Ajá, dale. sí, ya, Gloria. Esa Sigue. sabiduría humana, como usted lo acaba de decir, de escuchar a una persona que está parada ahí adelante, y eso es lo que hay que ser, como que no me hacían clic. Entonces en Salmos una cita que decía, liberta mi alma de la acción, o saca mi alma de la para ver. Correcto, es el Salmo 142:7 para que lo busquen después. Sigue, María Luisa. Y yo me apropié. Y yo cada día, en cada momento, yo le decía, Señor, yo te quiero alabar, yo te quiero servir, yo te quiero ser. Entonces, Gloricel me ayudó investigando más a profundidad mi raíz. Entonces, viendo mis raíces, yendo mucho más atrás, mis raíces africanas. Hay muchos sacrificios, muchas ofrendas, muchas promesas que van transmitiéndose. Entonces yo era cautiva, mi alma estaba prisionera. Cuando en otro de esos viajes, Gloricel me dice, se rompió la religiosidad. Yo dije, wow, o sea, yo no me di cuenta. Yo sentí que sí había algo diferente dentro de mí. Más escuchar a Derek Bulgy de la forma como él ora, me hizo
tomar nuevos retos. Escuchar a un de los ayunos, Nairobi, el otro pastor que lideriza los ayunos, Ismael Inestrosa, en los ayunos, que una vez él hizo un ayuno acerca del rompimiento de la religiosidad, y yo pude participar en ese ayuno. Entonces yo fui adelante y le pedí al pastor al final que orara por mí, porque en mí había un espíritu de religiosidad identificado. Mire, y eso me ha permitido a mí orar de una forma contundente. Me ha hecho perder el temor a acercarme a una persona y decirle si está en un error, pero no decírselo como se lo hubiera dicho antes. Ahora se lo digo en el amor de Jesús. Entonces, como tengo, por ejemplo, gracias Señor, en estos días, una de las personas que está ahora mismo aquí compartiendo con nosotras, me comentó algo de su vida personal y que ella no sabía cómo, no se atrevía, y que ella estaba haciendo ayuno, estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro. Entonces yo le dije, te falta agresividad, pero se lo dije de una manera tan contundente que ella me dice, llegó a mi corazón. Y ella empezó, dice, ¿me puede ayudar? Y yo, con mucho gusto. Entonces, la semana pasada, esta persona llegó a la victoria porque el hablarle tan fuerte, rompiendo yo el espíritu de religiosidad en mí, me permitió acercarme a esta persona y orientarla fuertemente, porque fue bien fuerte. Yo sentía que era fuerte, pero yo no podía dar marcha atrás, porque como yo la estaba orientando, era la manera que el Espíritu Santo de Dios me había guiado. Entonces, otra cosa que en lo que yo he podido es recientemente enfrentarme a mi jefa, poder acercarme y decirle de situaciones que están sucediendo en mi trabajo, contra ella, contra el departamento, contra la institución, y la forma como ella puede mejorar esto. Yo siento, Gloricel, que ahí es donde yo estoy viendo esa evolución. En estos días me comenta una doctora que ella tuvo un sueño, pero era como si ella estuviera despierta. Había una presencia oscura con figura de hombre en su recámara y estaba tratando de tomar a su esposo, y ella estaba luchando contra eso para que no agarrara a su esposo, pero dice que en eso, pero que ella no podía despertar porque era algo vívido. Entonces en eso ella le pidió ayuda al Señor Jesús, y dice que lo que ella pudo ver era que yo, María Luisa, como persona, dice, yo te reconocí, tú te pusiste en medio de mío y de mi esposo y de la figura que había. Y tú lo hiciste de tal manera, dice, que tú con el dedo hacías y la figura se fue. La figura desapareció del cuarto y todo se iluminó. Entonces, cuando ella me comenta eso, yo dije, doctora, y ella dice, eras tú, María Luisa, y quiero darte las gracias, quieres darle las gracias a Dios, y quiero darle las gracias al grupo al que tú te estás nutriendo. Entonces, ahí es donde yo veo que el Señor me está llevando a evolucionar, intercediendo por otras personas. No sé, Gloricel, si voy de la forma como que sí, salga eso que usted... Creo que amplíes un poco más. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Quiero que amplíes un poco más para que mi jefa lo solucione.
quiero decirte que todos los que estamos participando de alguna manera los martes y los sábados, tenemos la capacidad de cambiar situaciones en la vida de otras personas. Tú misma lo has dicho, eres una intercesora. Y como intercesora, tu boca tiene poder para poder lograr que se cierren, que se abran las cosas como hiciste con esa señora que tuvo esa visión de su esposo y Dios te utilizó, como dice la Biblia, que utilizó a Felipe, al apóstol Felipe, para que pudiera bautizar a un eunuco, y él estaba en espíritu y no en cuerpo, y lo logró hacer. Esas son las cosas que tenemos que entender para poder movernos en el espíritu. Pero a lo que yo voy, María Luisa, es una realidad que todos necesitamos, un equilibrio en la sabiduría humana con la sabiduría espiritual. ¿Cómo lograste tú vencer los temores de una oración pasiva a una oración de poder como la que tienes hoy en día? Uy, eso fue bien difícil. Eso fue bien difícil. Difícil, Gloricel. Okay. Sí, fue difícil. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque tenía temor a que yo estuviera hablando humana sabiduría. Entonces, cuando fui entendiendo que no era yo, que yo solo tenía que abrir mi boca conforme a lo que se necesitaba, entonces iba a venir esa intercesión y él iba a poner las palabras en mi boca de lo que esa persona por la cual se estaba intercediendo se diera. Pero déjeme decirle que eso me costó mucho. Y ¿sabe cómo empecé a practicar? Empecé a practicar primero con el gato de mi casa, con la gata. Después empecé a practicar con la perra, porque me da mucho miedo a que las cosas salieran mal. La autoridad la practicaste con ellos. Exactamente. Después empecé a practicar con mi papá. Empecé a practicar con mi papá. Ya dije, bueno, este está ya viejito, este no le falta mucho, cualquier cosa que pase, señor. Entonces, yo empecé a declarar sobre mi papá, pero lo hice con autoridad, cosa que yo nunca me hubiese atrevido a hacer porque lo amaba tanto en lo natural que yo tenía, no sé, la parte humana como un daño, temor a hacerle un daño. Exacto, pero mire que fue asombroso cuando empecé a practicar, primero así de lejito, ¿no? Después de lejito, y yo, señor, taca, taca, él tenía una dificultad en los pulmones que de jovencito él tuvo pulmonía. Entonces, por el derrame cerebral que tuvo, sus pulmones estaban afectados y todo eso. Y él tenía una tos y se ahogaba. Y usted una vez nos dio unas clases y yo leí, nos llegó a la mano unos libros de Atrévete a orar por sanidad. Y yo dije, eso nos los trajo el señor Sol de Costa Rica, recuerdo. Entonces, sanidad de los enfermos. Se llama sanidad de los enfermos. Sanidad de los enfermos. Entonces yo empecé a orar por sus pulmones. Me conseguí un aparato respiratorio y lo pegué en la pared. Y yo entonces iba orando de acuerdo a lo que indicaba esta guía de sanidad de los enfermos e iba tocando, cada vez iba tocando. Primero lo hacía en el papel, lo hice en el papel primero. Y
yo vi que de repente la tos fue desapareciendo. Y yo, pues, ajá, esto funciona. Y ¡fum! Le ponía las manos, le tocaba su nariz, cada parte del sistema respiratorio. Cosa que una vez cuando vinieron los médicos a visitarlo acá a la casa, me dice que, oye, ¿y qué le diste? María Luisa, ¿qué le diste? Estos pulmones están claritos. Oye, señor Goya, usted está como renovado. Y yo dije, oye, esto funciona. Entonces, esos pasos me fueron dando confianza. Y entonces empecé conmigo. Yo tenía una situación de que no podía comer ya aguacate, que los cítricos me caían mal. Y yo decía, ay, tengo un problema del hígado o tengo un problema de vesícula. Empecé a orar por esa situación. Y puedo decirles que en poco tiempo, no sé, cuando yo iba a las reuniones del hotel, yo por lo regular no comía ninguna de los aderezos. Me comía lo que había, pero sin aderezos, porque cuando yo venía del bus acá ya yo estaba horrible. Mire que hoy en día el aderezo que haya, me lo como y delicioso. ¿Por qué? Porque entonces ya me fue dando confianza y empecé a orar por mí misma. Y al día de hoy, en esta temporada, aguacate, he disfrutado sin ningún malestar. En ese de eso camino, se trata, crecer luego espiritualmente. tenía una situación muy, muy difícil con Nairobi. Con Nairobi, donde después de las indicaciones que usted me dio, que usted veía un espíritu de muerte, este libro de Iris Delgado me ayudó muchísimo. Satanás, mis hijos no son tuyos. Me volví una fiera. Ahí me volví una leona. Y una mañana el Señor me mostró a Nairobi en un pozo profundo, oscuro. Y yo decía, la voy a perder a mi hija. Pero algo dentro de mí me decía, reclámala. Y yo empecé entonces a buscar y a leer y a nutrirme con la palabra de Dios y a buscar estas mujeres que habían reclamado por sus hijos, esas sanidades que Jesús había hecho, la sanidad del único hijo de esta mujer que ya lo llevaban a enterrar. O sea, porque ella estaba muerta en la carne, estaba muerta. Entonces yo empecé a ser agresiva, muy, muy agresiva. E incluso esta mañana, muy tempranito, se me cayó un papelito donde yo tenía una oración. Aquí está. Una oración basada en el Salmo 7:16. Dice, porque quebrantarás puertas de bronce y desmenuzarás los cerrojos de hierro. Amén. Y basada juntamente en Ezequiel 37:9. Entonces dice, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre Nairobi. Yo decía, y estos muertos vivirán. He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os abriré y los sacaré de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Entonces, cuando eso fue en el 18, le tengo apuntado aquí hasta la fecha. Entonces, yo decidí ir poniéndome más agresiva en Jesús. Y hoy puedo decir que funcionó, sí funcionó. Tengo una Nairobi nacida de nuevo, renovada, lavada por la sangre de Cristo. Y lo más importante, yo creo, que yo no lo podía hacer, era
hablarle de Jesús a mi familia, a los de mi casa, a mis hijas. No podía. Tenía mucho temor al rechazo. Me daba pena. Hoy día podemos conversar, podemos hacer ayunos juntas, no podemos ir a donde hacíamos el ayuno, pero hacemos ayunos juntas aquí en la casa. La experiencia de Caleb, ella entendió que o se sometía a la autoridad de Dios o sucumbía. Entonces, en medio de estas oraciones agresivas que yo hice, el Señor le mostró a ella. Le mostró a ella en el espejo, en un espejo. Y ella no se reconoció allí, entonces ella decide algo diferente. Pero si yo no hubiese evolucionado y me hubiera quedado con las mismas oraciones, no hubiera subido de nivel. No hubiera podido interceder de la manera como el Señor hoy me tiene en conjunto intercediendo por otras personas. Entonces, la semana pasada yo recibí un milagro muy, muy, muy grande, que de repente yo hasta las esperanzas la había perdido en ese tiempo atrás. Mi hija ya sustentó, cambiaron la fecha, otro impedimento, ya sustentó, ya tengo una licenciada en casa, falta nada más el título, nada más falta papeles, solo falta papeles, ya Dios rompió eso, y yo creo que algo maravilloso que en este momento debo decir es que Sigma Lambda, gente, Sigma Lambda, o sea, ¡Wow! eso no se había dado en la familia. Malamba, o sea. Sí, eso no se había dado en la familia, ni de la parte de su papá, ni de mi parte tampoco. Porque mira cómo vienen las escalas, ¿no? Yo, en mi familia, de mis hermanos, fui la primera universitaria. Pero ahora Nairobi no solo se corona con una licenciatura, una beca que se ganó a China, recuerdan, e ir a practicar a un lugar, digo, top. Aquí en Panamá, una de las publicitarias, entre las tres mejores del país. ¿Y saben quién hizo eso? El Señor Jesús. Y yo estaba a punto de perder la oportunidad. Ya ella tenía un lugar a donde ir a hacer su práctica profesional, pero ella estaba orando, porque el lugar que le habían asignado, ella decía, no voy a aprender nada ahí, pero no me lo había compartido. Y decía, no, ahí no voy a aprender nada. Y un día martes que salimos, Maribel nunca se había ido con nosotras, y de repente nos dan el bote a Maribel. Y fue Lo increíble. recuerdo. Y algo me decía, que este es el momento. Algo dentro de mí me redarguyó y dijo, este es el momento. Íbamos Fátima, Maribel y yo, que nos estaban dando el bote de regreso a casa, y yo dije, oigan, ¿ustedes no conocen a alguien en alguna publicitaria? Mire, eso fue la cereza del pastel del encuentro de esa noche. Mira, eso fue algo maravilloso. Vino el enlace así, ¡tuc, tuc, 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 tuc! Puedo decirles que Nairobi alcanzó una puntuación máxima, 100 de 100, dice la gerente, y la profesora ahora en la sustentación de hace unos días, eran 4 chicos que iban a sustentar. Entonces estaban decidiendo cuál era el orden de los que iban a sustentar, y la profesora interrumpe y dice, no, Nairobi se queda al final, porque ella es la cereza del pastel. Yo dije, wow, y ellos quedaron tan impactados
tan impactados de Gloria la a Dios. presentación que dio. Y yo por allá adentro, yo por allá adentro orando, pero yo decía, discúlpeme, eso están conectados desde las 9 de la mañana y son las 2 de la tarde. Y todavía esta gente todavía, y yo salí y le preguntaba allá, y ella decía, y yo dije, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Es que no se lo sabe, es que... Y a mí eso me llenó de tanto gozo. Y vi culminada esa etapa de oraciones en la parte académica, porque el logro es un diploma universitario con una puntuación máxima. Eso es aquí en lo natural. Pero en la parte espiritual ha habido un cúmulo de oraciones, de rodillas, de agresividad, de retos y de sometimiento, a que de repente yo en lo interior, yo les digo, tenía temor, a veces tenía temor, pero yo la vi que con esas ansias, ella tomó esta carrera que hizo como clic, no terminó una, abandonó una y yo bravísima, disgustadísima, mira que casi la ahorco, pero Dios es bueno, Dios es muy bueno. La llevó, miren, que la llevó hasta una evaluación psicológica y social para poder, universitaria, para poder encaminarla en esta carrera. Y ella decía, esto me goza, esto me encanta, esto me fascina, y verla estudiar y verla cada proyecto y yo ayudando, por supuesto, porque ella me preguntaba de situaciones, de exposiciones grandes que tenía que hacer. Hoy día le doy toda la gloria a Dios por esta culminación en esta área familiar. Claro, en el y área ahí familiar, ves de el Señor, pararme a batallar agresivamente. ahí ves las promesas del Señor cumplidas en tu generación. Y sabemos, María Luisa, los que te conocemos, que te has puesto en la brecha por tu casa. Sabemos que Caleb va a tener una vida diferente también. Y lo que tú has sembrado con dolor, estás cosechando con regocijo. Y Dios es bueno y Dios es fiel. Y se está cumpliendo en tu vida, en la de tu casa, las promesas del Señor, y yo creo que eso es maravilloso. La verdad que yo me alegro y me regocijo mucho porque puedo percibir por lo que nos comentas tu orgullo, tu felicidad, tu gozo, y saber que la honra y la gloria es para Dios. Yo quiero aprovechar que si hay alguna otra de las que está aquí o de los que está aquí, si le quiere hacer alguna consulta a María Luisa, si le quiere comentar algo más, para que aprovechemos el momento y podamos, al final, antes de despedirnos, veo que hay alguien que creo que nos visita por primera vez, entonces quiero tener la oportunidad también para saludar a esa persona que está hoy aquí, creo que por primera vez. Así es que si alguien tiene alguna pregunta, pues adelante, bienvenida a su pregunta o su comentario a María Luisa. Hola María Luisa. Bueno, yo más que pregunta y comentario, es Blanca. Es Blanca. De verdad que yo recuerdo la vez que te conocí y recuerdo bebé a Caleta en la noche profética y ahorita lo recuerdo bebecito, me acuerdo, estaba súper chiquito, y cuando mencionaste lo de los abrazos en Dalcor, de cierta forma cuando te conocí y cada vez que iba a Dalcor nos abrazábamos de una manera que todavía lo siento. Esos abrazos eran increíbles y siempre nos transmitías y me transmitías a mí personalmente esa fortaleza, esa fe, que cuando uno llega y no sabe nada y no conoce nada, ¿sabes? Ese amor fraterno que dabas y das siempre a todo el que te conoce o al que no conoces, de recibimiento, lo llevaré en mi corazón siempre y te recuerdo con mucho cariño y wow, y me quedo sorprendida de todas las cosas
ha hecho y sigue haciendo Dios por ti, por tus hijos, por tu familia. Y así nos volvemos mamás fieras, leones, agresivas. Y de verdad que te felicito y que Dios te siga bendiciendo esa familia hermosa que tienes. Y gracias por todos esos momentos de amor y cariño, de abrazos, que nos volveremos a dar en algún momento. Ay, Te quiero Amén. mucho, te mando muchos Bien. saludos. Gracias por siempre recibirnos. Amén. Gracias, Amén. gracias. Muy lindo. Mari, Gracias, muchas Blanca. Muy gracias. lindo lo que... Y de veras, sí, yo creo que esos abrazos son tan Importante. buenos. Que no son míos, Sí. yo los aprendí, yo no sabía abrazar, que más no me gustaba que me abrazara. Entonces, en Dalcor yo aprendí a abrazar. Sí, y así no nos conociéramos de Recuerdo, toda la vida. Denia una vez dio una charla acerca del abrazo, Yo me Denia. acuerdo. Pero sí, donde nos viéramos, Ajá. así fuera en la iglesia, así fuera en Dalcor, en cualquier lugar, siempre ha sido así y esos abrazos de verdad que son tan importantes para el alma. Así es. Y te demuestran y sientes mucho y eso era un abrazo y sigue siendo un abrazo fraterno. Es que un abrazo Impresionante. Yo veo así, así Sí, veo a... un destello. Así como un pavo veo yo, real. Como un así pavo veo, real. así veo yo en este momento a María Luisa. Sí, Y bueno, ya vimos parte del trabajo de Nairobi compartido en esta Así reunión. siente, Mónica. Yo sé lo que se Gracias. siente. Me alegra mucho. Estás dejando una buena generación y ya ves Jesús como es una persona, un ser espiritual que no nos deja en ningún momento. Felicidades. Y No se ve sabes bien algo, porque... que Ajá. el éxito que ha tenido Nairobi ¿cómo se llama? Ha contagiado a Aide, porque Aide había dejado la universidad y entonces ella ahora al ver a la hermana con todo esto, mira, la hermana la ayudó a matricularse, ahora la chiquita ayudó a la grande a matricularse y de repente la grande ahora llama a la chiquita para que la ayude a hacer tarea y todo. Entonces, Tú te das cuenta lo que hace la Jesús de semilla, es generación la en generación. Sí, Bueno, Excelente. la otra se ha contagiado, así Qué que bueno. está siguiendo su carrera que tenía medias. Sí. Qué bendición, Alguna- qué bueno, María Luisa. Me alegro muchísimo por ti. Eres una mujer esforzada, eres una mujer valiente, eres una guerrera y definitivamente Dios ha sido fiel. Veo muchos Amén. cambios en Muy ti, María fiel, Luisa. muy Vienen cosas buenas. Bueno, si nadie más va a opinar ni a comentar nada, quisiera que nos presentaran. Se fue. Era una señora apellido Castillo. Mel, ¿será tu amiga? Era Taína. Ah, Sí. ok. Se acaba Debe de ir. haberse caído la señal. Ay, qué pena. Bueno, traté de poder, pero no pudimos. Bueno, ya habrá oportunidad de que vuelva el sábado y que esté con nosotros el día sábado. Gloricel, ¿algo más que agregar? No, solo ya nada más la oración de cierre. Quiero Eh, anunciarles. que- Ajá, adelante, Gloricel. no, dale tú primero. Ajá, anunciarles el próximo sábado 8, Fátima Herrera, con el tema ¿Cómo Jesús ha crecido la confianza en mí? Con Jesús ha crecido la confianza en mí. Por Fátima, el día sábado a las 4 de la tarde. Así que los esperamos a todos. Adelante, Gloricel. Me gustaría escoger a una persona que haga la oración por María Luisa, sobre todo por la situación de espera que tiene del COVID, y que sea una persona que mueva la oración fuerte para que practique su crecimiento y pueda darle a María Luisa
lo que ella necesita ahora, que es confianza, que Dios tiene control de todo. Amén. No sé quiénes están. Yo te digo, está Mónica, Cecilia, Gladys Peña, Gisela, Dorita, Fátima, Aurea, Blanca, Mel, Griselda, Denia, Zulaika, Mariel, Nitza y Lenny. Me gustaría que fuera Denia, porque Denia llevó a María Luisa. Maribel nos escucha. En mi corazón, Denia. Yo, en mi corazón. Denia, señor Denia. Denia. Y dije, pero me voy a quedar callada porque tú me vas a escuchar. Nos escucha. Denia, adelante, Denia. Un mismo espíritu, adelante. Así es. El Señor sabe que María Luisa es muy ha sido partner conmigo en la historia de nuestros hijos. Así es que yo estaba calladita y quería felicitarle y todo eso también, ¿no? Pero quería darle la oportunidad a otro. Yo estoy muy contenta por lo que ha pasado a Nairobi, porque eso es espectacular. Yo sé todos tus hijos, toda tu historia, inclusive lo que pasó con tu esposo fue una bendición de Dios también, ¿verdad? Así que vamos a orar por mi amiga María Luisa. Señor, en este momento te damos gracias, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí reunidas en esta sincronización toda, Señor, sabiendo que tú fuiste el que guiaste esta reunión. Tú fuiste el que pusiste todas estas palabras, todas estas actitudes en la reunión para que todas conociéramos, Señor, que cuando estamos contigo, todo es posible. Todo es posible, así lo has hecho vivir en la vida de María Luisa y en la vida de todos nosotros, Señor, de todas nosotras y nosotros hombres que también están en este grupo. Señor, ponemos sellamos con tu sangre preciosa todo lo que María Luisa ha dicho en este momento. Rechazamos toda venida del enemigo que quiera entrar y deshacer lo que tú has hecho, Señor. Ponemos un sello enorme, gigante, y todos los enemigos debajo de tus pies. Nada va a contrariar todo lo que tú has hecho en la vida de ella y en la vida de cada una de nosotras, Señor. Yo sé que ella ha dicho que lo que tú quieras, pero nosotros hoy declaramos que esa enfermedad no la ha tocado, ni la va a tocar, como a ninguno de los que estamos aquí presentes escuchándonos, Señor, porque somos hechura tuya. Y a la hechura tuya no le cae enfermedad. En el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo que lleva las oraciones hacia ti, Señor, te damos gracias por todo y deseamos sanidad para todos los que estamos aquí, para todas nuestras familias, y ponemos un sello de finalización a este virus en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias María Luisa, gracias Nairobi que estuvo ahí asistiendo y fue parte también de esa preparación y que compartió también parte de sus éxitos, de sus logros, que son de ustedes, pero también son de nosotras, porque de alguna manera, como bien lo dijo Denia, hemos estado allí, hemos sido testigos del amor, de la bondad, de la fidelidad de Jesús en la vida de ustedes. Así es que buenas noches, Dios les bendiga y nos vemos el sábado, Dios mediante. Bendiciones, gracias. Bendiciones Para todos. Gracias. Bendiciones. Chao. Un gusto verlas y escucharlas. Igualmente. Chao. Chao, chao. Bye. Vale, chao. Chao, Mariel.